Ayer le presentábamos en la portada nacional de Milenio que en los 3 años recientes, 1.082 niños en todo el país fueron sujetos a proceso penal por asesinato y la mayoría pues reclutados por el crimen organizado. Por eso le agradezco hoy a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que tome la comunicación. Redim, muchas gracias por tu tiempo y buenos días, Juan Martín. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Contigo y bueno, pues algo muy preocupante, muy triste. Están siendo engañados, se convierten en carne de cañón de organizaciones criminales, ¿es así? Y efectivamente tenemos un grave problema en nuestro país de reclutamiento de niños, niñas, fundamentalmente personas adolescentes. Hemos documentado por más de 10 años desde que el presidente Calderón inició esta guerra contra el crimen, y claramente el sentido común dice que todas las guerras necesitan soldados y cada vez más son más jóvenes, más niños y particularmente, reitero, personas adolescentes que por la condición de desprotección y abandono del Estado están siendo reclutados por ayer nos impactaba mucho esto que había usted compartido para nuestro periódico Milenio, que el crimen organizado los considera como desechables a los niños, ¿los utiliza de esa forma? Literalmente sí, hay que considerar que tenemos en nuestro país pocas opciones para que las personas adolescentes puedan tener un proyecto de vida. Cada año, por dar 3 datos, son... perdemos solamente en 2018, para ubicar este dato, 800,000 adolescentes no lograron pasar de la secundaria a la educación media superior, 800,000 en 2018. Están asesinando cada día a 7 niños, niñas y adolescentes, desaparecen a 7 también niños, niñas y adolescentes todos los días. Cada día 7 desaparecen y 7 son asesinados. Y por otra parte tenemos ausencia de Estado. Recordemos que niños y niñas no son prioridad para este gobierno. Esta administración que ya venía con esa tendencia lamentable en las administraciones anteriores, pero esta no solamente los ha hecho invisibles, sino que ha recortado presupuestos a muchísimos programas destinados a la protección de niños y niñas, entre ellos un recorte de más del 24% al sistema DIF, por mencionar entre otros recortes. Entonces tenemos pues una fórmula lamentable que los dejan de protección: ausencia de Estado, altos niveles de violencia y por otra parte esta necesidad que ellos tienen de ser protegidos por parte de grupos criminales frente a este poderío que tienen y que pues parecen impunes o claramente con un pacto criminal con autoridades de nuestro país. Series, tengo que preguntarle esto porque estas series de televisión en donde, bueno, pues hay una especie de aspiración a una vida de lujos, de opulencia, pero la gravedad y todas las consecuencias que implica caer en este ambiente del crimen organizado, pues es terrible, ya nos decía, la muerte, la cárcel, ¿está también contribuyendo para que estos pequeños, estos menores sean engañados? No hay una evidencia científica que nos relacione directamente escuchar narcocorridos o ver narcoseries con temas de delito. En realidad siempre es más una forma de reproducción cultural para explicar lo que el Estado, los medios de comunicación no logran comunicar. Los actores que están vinculados con el reclutamiento también están muy documentados. En el caso mexicano tiene que ver con la desprotección. Estas adolescentes desaparecidos son después reconocidos ya sea como víctimas de homicidio, ejecuciones extrajudiciales o en el caso de mujeres, porque hay que tener presente que el reclutamiento también es por mujeres, esclavitud sexual. Por otra parte, también cuando aquellos tienen vínculos, algunos adolescentes tienen vínculos con su contexto familiar o comunitario, con hechos criminales, también claramente son reclutados amablemente, con una forma aspiracional, como lo ha comentado, pero son muy poquitos realmente los que literalmente estén deseando ser parte de estos grupos. En la gran mayoría, por eso hablamos de reclutamiento forzado, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 2011 le señaló al Estado mexicano el peligroso incremento de reclutamiento, le pidió que reconociera esto en los tipos penales, porque ahora mismo se puede castigar a las personas por muchos delitos, pero no por haber reclutado a un niño o una niña. Quizás el público recuerde al llamado niño Ponchis. Hace 10 años, precisamente un niño de 14 años fue detenido por el ejército y fue acusado de muchos crímenes
lamentablemente este adolescente en realidad fue víctima del abandono de su mamá, que vivía en los Estados Unidos, del entorno comunitario en el sistema DIF, que había solicitado en la abuela apoyo, tampoco se le dio, y fue reclutado por un grupo criminal. Fue detenida después una persona por otros delitos, la responsable del reclutamiento, y no fue sancionada por este hecho. Entonces, tenemos necesidad de tipificar el tipo penal de reclutamiento. Necesitamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que se mantengan en la escuela, que tengan menos vínculos con redes criminales, y algo muy importante es reconocer que tenemos en nuestro territorio escenarios de crimen organizado, donde estos grupos tienen control territorial, deciden la vida y la muerte de las personas y los forzan. Muchos de estos adolescentes y de estas personas jóvenes están forzados. Solo les pido recordar el caso documentado también como una grave violación a derechos humanos, la ejecución de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México. 6 de los 22 jóvenes tenían denuncias por parte de sus familiares de desaparición y secuestro en el estado de Guerrero unos meses y semanas previas, y no se hizo prácticamente nada. Por eso es que es importante no perder de vista que ellos son víctimas que tienen otra cara, y es ser victimarios. Necesitamos programas específicos que les permitan nos permitan rescatarlos de las manos criminales, darles un tratamiento y una reinserción apropiada, como ya se hace en otros países como Colombia, otros países en guerra o con un conflicto armado como en África. Son niños soldados, y por eso es tan importante, insisto, son victimarios, efectivamente son responsables de hechos criminales, pero antes que todo eso son víctimas del Estado, de grupos criminales y de la ausencia de oportunidades. Pues ahí está, ojalá que se tome acción cuanto antes, es urgente. Y Juan Martín, te agradezco mucho que amplíes esta información. Gracias por tu tiempo para Milenio. Buen día.